Les invito a abrir la Biblia, por favor, en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Vamos a enseñar hoy una de las parábolas, de las tantas parábolas que usó el Señor para hablar sobre las riquezas. Esta es un tanto intrigante y vamos a desarrollarla. Tiene realmente, más allá de ser intrigante la historia, tiene tremendas enseñanzas para nosotros. Lucas capítulo 16, versículos 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos, por supuesto habla de Jesús: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, dice Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesucristo enseñó casi 40 parábolas. La cuenta no es exacta porque hay otras formas literarias que se llaman dichos parabólicos, que algunos consideran como parábolas y otros no. Pero casi 40 parábolas enseñó Jesús, de las cuales la tercera parte fueron acerca del dinero. Algunos han observado con sorpresa que Jesús habló más del dinero que del cielo o del infierno. ¿Y por qué será que la Biblia habla tanto del dinero? ¿Y por qué será que Jesús habla tanto del dinero? Bueno, porque Él sabe cómo somos nosotros. Vivimos pensando en el dinero. Todos nosotros. De hecho, el dinero tiene la capacidad, como ninguna otra cosa en este mundo, de llevar nuestro corazón detrás de él. El dinero compite en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, compite en cuanto a nuestra lealtad a Dios. Por eso se dice aquí, como hemos leído al final, y también en Mateo que hemos leído, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué dice a Dios y a las riquezas y no dice no podéis servir a Dios y a otros asuntos? Porque es el gran competidor en nuestro corazón contra la lealtad a Dios. Vivimos pensando en cómo ganar el dinero, cómo ahorrarlo, cómo gastarlo, cómo invertirlo, cómo pedirlo prestado, cómo controlarlo y a veces, cómo obsequiarlo, ¿no? Nuestra sociedad está dominada por la preocupación por el dinero. La ansiedad tiene relación con eso, la codicia, el egoísmo, la avaricia,
la insatisfacción, la soberbia, la arrogancia y también la idolatría. Tiene que ver con esta obsesión del ser humano, de nosotros, por el dinero. Y de manera preciosa la Biblia nos enseña mucho del dinero. Porque es necesario saber, es parte de nuestra vida, es necesario entender cómo ganar el dinero, es necesario entender cómo valorar el dinero, cómo apreciar el dinero, cómo utilizar el dinero. Y también cómo, en tal caso, y eso es lo que nos importa hoy, cómo dar el dinero. Porque la Biblia también nos induce a dar a otros, pero no de cualquier manera, no ciegamente, no de manera incorrecta o sin sabiduría. Rápidamente, solo como una especie de repaso para establecer ciertos principios y nos metemos en la parábola a modo de introducción. Déjenme mencionar cómo la Biblia enseña cuál es la manera correcta de ganar el dinero. Rápidamente, en primer lugar, y obvio, trabajando. La Biblia dice que la principal forma que un ser humano debe ganar dinero es trabajando. Por ejemplo, Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. También habla en Proverbios capítulo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio. Y nos empieza a enseñar cómo las hormigas trabajan y nunca les falta nada. Y deberíamos nosotros imitar. Dice en Proverbios 28:19 también, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El apóstol Pablo, Nuevo Testamento, 2 Tesalonicenses 3:10, el que no quiera trabajar dice que no coma. Eso es lo que Dios espera de cada ser humano. Es lo normal que todos trabajemos y de esa manera ganemos dinero. En segundo lugar, es posible ganar dinero por medio del ahorro. La Biblia habla mucho de eso. Dice en Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, lo derrocha, lo malgasta. En tercer lugar, la Biblia habla también de una planificación sabia. Las personas sabias planifican, trabajan duro, ahorran y también cuidan lo que tienen, para no tener que volver a gastar en algo que no fueron buenos administradores. Eso hace que una persona tenga más recursos, saber cuidar lo que ya Dios le ha dado, proteger, limpiar, guardar, etc. Por ejemplo, dice Proverbios 27:23 al 24, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Cuida lo que tenés. Por supuesto, el contexto bíblico es un contexto de agricultura, de campo, entonces muchos de los ejemplos tienen que ver con eso. Bueno, yo no tengo ovejas ni caballos, pero tengo que cuidar, y usted también cuidará, le pondrá aceite al auto, pagará las cuentas, hará su mantenimiento en la casa. Si hay una gotera la repara antes que se le mojen todas las cosas y tenga que tirar la basura y volver a ir a comprar, etc. ¿Verdad? Es el principio. Y hay una cuarta forma en la Biblia que habla de la cual uno puede adquirir dinero, trabajando, ahorrando, planificando y también por medio de donaciones. Hay personas en la Biblia que reciben dinero de otros en forma de donaciones. Y eso fue el caso del apóstol Pablo y de otros ministros del Evangelio que fueron sostenidos por iglesias. Dice Pablo a los filipenses en Filipenses 4:6, a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Sin embargo, Pablo también trabajó con sus manos para no ser gravoso a ninguno de vosotros, dice. O sea que la forma más obvia en la Biblia de ganar dinero es trabajando. También la Biblia habla de las formas incorrectas de adquirir dinero. Por supuesto, robar. No robarás es uno de los 10 mandamientos. El que hurtaba no hurte más, dice Pablo a los Efesios, sino que trabaje con sus manos para que tenga que repartir con el que padece necesidad. También hay unas formas de robar en la Biblia que están prohibidas, que son, digamos así, de manera indirecta por medio del fraude. El Salmos 37:21 dice que el impío toma prestado y no paga. Utiliza, digamos así, la bondad de otro, la generosidad para enriquecerse de él, avivadamente, digamos, fraude. Y los profetas denuncian todo el tiempo esa forma impía de ganar dinero. Amós es uno de los principales, Miqueas.
Personas que se aprovechan de esa relación a veces familiar, o los hermanitos, hermano, hermana, qué lindo, bendiciones, aleluya, y después no te devuelvo nada, ¿no? También la Biblia prohíbe ganar dinero por cobrar intereses de manera exagerada. Está prohibido por la ley. En Éxodo 22, verso 25, se prohibía cobrar intereses elevados. En algunos casos se cobraban intereses. Porque también, si no, sería una vivada al revés, del que te pide y te devuelve, vaya a saber cuándo, y se te consume. En este caso, en nuestro contexto, entendemos, la inflación te consume todo. Está mal, está mal. Dice, por ejemplo, Proverbios 28:8, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta, dando a entender que Dios a esa persona le va a quitar todo y se lo va a dar a los pobres. Está prohibido, está mal. También habla la Biblia y denuncia fuertemente a aquellos terratenientes que hacían trabajar a sus empleados y después no les pagaban en tiempo y en forma. Santiago capítulo 5, verso 4 dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, etc. Eso está mal. No son formas lícitas de enriquecernos. Y por supuesto, en quinto lugar, la Biblia prohíbe enriquecernos por medio del juego, de los juegos de azar. Lo prohíbe porque se nos manda a confiar en Dios, trabajar con nuestras manos. Y ser sabios. Cuando uno juega juegos de azar, bueno, uno gana y todos los demás pierden. De algún lado sale ese dinero. Y ese dinero lo pone gente que no está siendo buena administradora. Ni está confiando en Dios o en la providencia de Dios, sino en otros lados, digamos. También la Biblia habla de la manera correcta de valorar el dinero, de pensar en cuanto al dinero, de estimarlo el dinero. La Biblia dice que nosotros, los que creemos en Dios, debemos todo el tiempo considerar que el dinero no nos pertenece. Dios es el dueño de todo, es de Dios, no es nuestro. Dios nos está prestando para que lo administremos. Por ejemplo, en Ageo 2:8 dice, mía es la plata, dice Dios, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Las posesiones materiales, todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Dios nos presta, Dios nos da y Dios nos quita. Dios nos bendice y a veces, de una manera inesperada, Dios nos deja sin nada. Y es como que tenemos que empezar de nuevo. Bueno, hay personas que, por supuesto, se niegan a aceptar lo que la Biblia dice, pero la Biblia dice que no es correcto, no es sabio. Una persona, la única manera de poder vivir por encima de las ansiedades que produce el dinero es reconocer con esta actitud apropiada que todo lo que tenemos viene de Dios. Y Él tiene derecho a darnos más si queremos o quitarnos lo que tenemos. Pensando de esa manera, sea mucho o sea poco lo que tengamos, lo podemos disfrutar y agradecer y estar contentos con lo que Dios nos ha dado. También la Biblia dice, y esto es precioso de pensarlo, que tenemos que reconocer no solo que el dinero que tenemos es de Dios, sino que la habilidad que cada uno de nosotros tenemos para ganar dinero también es de Dios. Dios nos da distintas habilidades a cada uno de nosotros. Y eso es algo precioso, pero también eso a veces suscita envidia, comparaciones, contiendas entre unos y otros. Vaya a saber por qué Dios así nos dio distinto a cada uno. Me gusta mucho Deuteronomio 8, versos 17 al 18. En ese capítulo de Deuteronomio, Moisés está avisando al pueblo de Israel que están a punto de ingresar a la tierra prometida y van a habitar en casas que ellos no edificaron, van a comer de ganado que ellos no criaron, de plantas que no plantaron. Y su corazón, en el momento ese de pasar de ser pobres, 40 años caminando por el desierto, de golpe a enriquecerse, Moisés les dice que eso le va a ser una tentación terrible para olvidarse de Dios. Porque eso pasa cuando una persona de golpe se enriquece, se olvida de Dios. Y entonces Moisés en Deuteronomio 8 le dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dios nos da ese poder. Lo mismo dice Timoteo, 1 Timoteo 6, 17, cuando dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, que no se la crean, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todo es de Dios. Gracias a Dios por todo lo que cada uno de nosotros tenemos. La manera incorrecta de valorarlo, así como la manera correcta es considerar que todo es de Dios
y aún la capacidad de ganarlo es de Dios. La manera incorrecta es amar el dinero. La Biblia no habla mal del dinero en sí, no está mal tener dinero. Lo que está mal es amarlo. Sentir que el dinero es nuestra tabla de salvación, nuestro refugio, nuestra seguridad, y no Dios. Y habla de manera pero tan fuerte, advirtiéndonos, que dice que el amor al dinero es el principio de un montón de problemas en la vida de una persona. 1 Timoteo 6:10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este amor al dinero, no al dinero en sí, el amor al dinero es destructivo. Puede destruir una familia, un corazón, una persona. Tenemos ejemplos en la Biblia tremendos. Acán, ¿se acuerdan aquel hombre que robó de lo que debió haber sido destruido cuando se destruyó la ciudad de Jericó? Balaam, que vendió sus servicios religiosos por dinero a una nación extraña. Por Judas, vendió a su Salvador por dinero. Ananías y Zafira, etc. Personas que fueron traspasadas, dice acá, de muchos dolores, problemas espirituales tremendos por causa del amor al dinero. El amor al dinero produce, por supuesto, una falta de confianza en Dios, produce ingratitud, produce orgullo, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Biblia habla también de la manera apropiada de usar el dinero. No está mal tener dinero. Al contrario, nos pone a nosotros una tremenda responsabilidad, cada uno de nosotros, para usarlo de manera apropiada. Porque no es nuestro, es de Dios. Entonces tenemos que administrarlo bien. Y en la Biblia se asume que, en primer lugar, el dinero lo necesitamos para nuestra vida cotidiana, para nuestro mantenimiento, para comer, para beber, para vestirnos, para tener una casa, etcétera, etcétera. Para ocuparnos de las cosas de este mundo, que son obvias, porque se necesitan. Jesús mismo necesitó un asno, necesitó un aposento alto, etcétera, etcétera, para poder hacer su ministerio. Claro que sí. Y tuvo personas, se nos dicen los evangelios, que fueron donantes, por decir así, para su causa. Hubo personas que sostuvieron ese ministerio itinerante. Tenían que comer, llegaba la noche, ¿y qué vamos a comer hoy, Señor? Bueno, tenemos relatos donde Él multiplicó el pan y los peces, pero en muchos otros casos no sabemos. Y asumimos que alguien compró comida. Por supuesto, también a atender a la familia. 1 Timoteo 5:8 habla de las viudas y dice que las viudas que tienen familiares, que los familiares las sostengan. Porque el que no provee para los suyos, dice Timoteo, mayormente para los de su casa, es peor que el incrédulo. Si alguno de nosotros, por un supuesto amor a Dios, deja de sostener a su familia, de comprar los pañales, la leche, etcétera, o de atender a sus padres, ya mayores que no pueden trabajar, supuestamente porque tiene que vivir para Dios, es peor que el incrédulo, dice la Biblia. ¡Wow! Importante comprender. Aún la Biblia habla de que parte de nuestro dinero lo debemos usar para sostener a nuestros gobernantes. En Romanos capítulo 13 habla de la responsabilidad de los gobernantes, de atrapar a los malhechores, de ejercer justicia, etc. Y dice, versículos 6 y 7 de Romanos 13, porque por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿De qué van a vivir si no? Yo necesito un policía que cuide la cuadra donde vivo y no lo puedo hacer ad honorem. Tengo que pagar impuestos y alguien que me ponga la luz, que barra, que haya una cloaca, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos. Y la Biblia considera ese detalle no como algo innecesario, decir, bueno, pensemos en las cosas de Dios y esto no importa. Claro que importa. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, dice la Biblia. Y la Biblia dice que parte de una buena administración del dinero es, por supuesto, mantener mis necesidades, atender a mi familia, cumplir con el gobierno y también ayudar a los necesitados. Es parte de lo que un hombre que ama a Dios tiene que hacer. Un hombre o una mujer que ama a Dios. No es posible ser piadoso, según la Biblia, y no importarme los pobres. Algo está mal, no soy piadoso. Santiago capítulo 2, versos 15 al 16 dice, y si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y vos le decís, bueno, voy a orar por vos.
¿Dónde está tu fe? ¿Estás loco? Te acaba de avisar que no sabe si va a cenar esta noche. Y vos decís, andá nomás, yo voy a orar por vos. Bueno, ya lo hemos hablado y si alguno quiere, está en internet, busque cómo ayudar a los pobres. Hay varios sermones basados en 2 Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. No vamos a repetir eso. No creemos que sea valioso aprovechar el tiempo así. Vamos a agregar otras cosas. Notablemente en la Biblia se habla de los que somos cristianos, creyentes, que deberíamos pensar en usar el dinero también para avanzar el reino de Dios. Deberíamos pensar con ese dinero, una vez que cubrimos nuestras necesidades, una vez que atendemos a nuestra familia, que cumplimos con el gobierno, que damos a los pobres, parte de nuestro dinero deberíamos usarlo de una manera que produzca, digamos así, dividendos eternos, que sirva para evangelizar a personas que no conocen al Señor, que sirvan para que progrese el reino de Dios, de pronto para sostener misioneros, para sostener un pastor, etcétera, etcétera, según sea el caso. Debemos usar el dinero de tal forma que el Señor sea honrado en nuestras vidas, que las personas que no conocen a Dios se sorprendan por la manera en que nosotros vivimos. Y de eso habla este pasaje. De eso habla Jesús en este pasaje tan raro, porque es una parábola. La parábola es una historia inventada para hacer un punto. Acá hay una historia que inventa Jesús, pero que tiene algunos detalles que nos parecen hasta chocantes, porque parece que está poniendo como ejemplo a un hombre que no parece un hombre correcto en la manera de conducirse con el dinero. Pero el punto que está haciendo acá Jesús, y lo que importa en una parábola es el punto central, es que deberíamos usar nuestras riquezas materiales para producir ciertos frutos espirituales en la vida de otras personas. A propósito, antes de continuar, porque también la Biblia habla, y ya hemos tocado el tema, la Biblia da muchos principios en cuanto a las ofrendas al reino de Dios, a la iglesia. Sí o sí, la Biblia dice que deben ser voluntarias, no obligatorias, no bajo manipulación, bajo presión. No se debe ofrendar si no es de corazón, con gratitud, con alegría, porque vos querés. Nadie te debe obligar a ofrendar lo que vos no querés. Eso está mal. Eso no es digno de Dios, no representa bien a Dios. Por más que después ese dinero se use para la causa de Dios, el modo en que se recogió ese dinero no es digno del Señor. ¿Cómo vamos a presionarte? ¿O cómo vas vos a dar algo en vez de para el Señor porque alguien te está manipulando? Ya no es para el Señor. Se lo estás dando a esa persona por miedo, por temor, por vergüenza, o para que te dejen ya de molestar, pero no se lo das al Señor. No es para el Señor tu corazón. No está puesto allí. Se debe hacer voluntariamente. No hay tiempo acá, pero estamos convencidos que las personas que al día de hoy siguen enseñando de dar el diezmo no interpretan correctamente el Antiguo Testamento, ni la enseñanza del Nuevo Testamento, como si fuera una obligación. Tenemos que dar de corazón, con gratitud. También dice la Biblia que ese dar debe ser secreto. Secreto, no para impactar a otros, no para ser vistos por los hombres, dice Mateo 6, sino, de nuevo, entre vos y Dios. Dios sabe. Y es una oportunidad hermosa de adorar a Dios cuando lo haces así. Y también habla la Biblia, debe ser una práctica sistemática y regular. Cada primer día de la semana, dice Pablo, 1 Corintios 16. No así cada tanto, cuando se te da la gana. Deberíamos nosotros, por eso estamos hablando de esto, como administradores de las cosas de Dios, deberíamos decidir, bueno, esto es para ahorrar por las dudas, para el futuro, esto es para mi mantenimiento, esto es para el gobierno, porque debo cumplir con el gobierno, esto es para los pobres, esto es para el Señor. Pero de corazón, de manera secreta y regular. Y siempre motivado por amor, por gratitud, no de manera legalista, de manera sincera, de corazón. Lo que hacemos con el dinero muestra amor, según la Biblia. Amor a los demás y amor a Dios. Porque es lo que más amamos nosotros muchas veces. Allí donde está vuestro dinero está vuestro corazón, dijo Jesús. De manera que cuando yo me desprendo de algo de ese dinero, estoy dando algo de mi corazón, digamos así. Lo hago por amor. Te estoy mostrando amor cuando yo me niego de comprarme capaz un helado más grande, por decir, para que vos puedas tener algo, o la iglesia del Señor. Y bueno, eso es amor. Claro que sí. Estoy poniendo las necesidades de otro
otros asuntos que yo considero más valiosos e importantes que mi propio beneficio, mi propio placer. Bueno, noten aquí la parábola. Vamos a primero analizar la parábola y después sacar aplicaciones. Es la manera, yo creo, apropiada de predicar una parábola, es no interrumpir el flujo todo el tiempo para dar lecciones, sino es tratar de entender todo lo que el Señor quiere, los detalles que está dando, y al final recién, entonces sí, vamos a hablar de 3 principios que se enseñan en esta parábola. El Señor da, notablemente hay parábolas que tienen una lección espiritual. Todas las parábolas tienen una ocasión, después el contenido, el relato, y luego a veces tienen una lección espiritual y después aplicaciones. Es raro cuando pasa eso. Bueno, acá pasa eso. Hay una lección espiritual y después 3 aplicaciones hace el Señor de esta misma parábola. Noten que dice, de nuevo leemos 16, versículo 1, dijo también a sus discípulos. Venía hablando con los fariseos antes, capítulo 15, y habla de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Todas las 3 parábolas del capítulo 15 para hablar de la salvación. Pero ahora va a hablarle a los que ya son salvos, a sus discípulos. Dijo también a sus discípulos. Esto es para creyentes, este mensaje que hay acá. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Noten, vamos explicando entonces el contenido. Acá es un hombre muy rico, muy rico, tan rico que necesita gente que le ayude a administrar todo lo que tiene. Probablemente es una persona que no puede estar encima de todo lo que posee. Por lo visto no está muy encima porque este hombre, por lo que después cuenta, hace cosas, manejos que si él hubiera estado encima los hubiera podido hacer. Necesita confiar en administradores, quizás porque viaja, está lejos y da sus pertenencias a que otro las administre. Es un hombre muy rico. Sabemos también por lo que le deben a él, le deben mucho dinero. Quiere decir que él es mucho más rico de sus deudores. Y tiene un mayordomo, y los mayordomos la palabra mayordomo es un administrador. Había de 2 clases, unos eran esclavos, mayordomos esclavos, el esclavo más listo, más inteligente, que sabía de números, a veces lo ponían a administrar. Este hombre, por lo visto, no es esa clase de mayordomo, sino es uno libre. Porque en un momento dice, ¿qué hago? Ahora me echaron, ¿qué hago ahora? ¿De qué voy a vivir? Se ve que es libre el hombre, tiene que buscarse un trabajo. Cavar no puedo, no sé. Mendigar me da vergüenza, o sea, este hombre va a quedar en la calle. No es un esclavo, no lo es. Al contrario, empieza a preparar todo para conseguir trabajo en otro lugar el día que él salga. De nuevo, lo cual nos habla de la riqueza de este hombre. Está pagándole a alguien que no es su esclavo, no es su servidor, para que sea su administrador. Pero lo acusan. De alguna manera llega a oídos de este hombre rico de que este mayordomo es un disipador de sus bienes. Algo muy mal visto en aquella época. Se nos cuenta justo en la parábola anterior, la del hijo pródigo, que el hijo pródigo dice que disipó, malgastó los bienes de su herencia en una vida completamente libertina. La misma palabra, malgastar. Lo que pasa que el hijo pródigo aún así está mal visto y por eso lo pone en esa parábola. El hijo pródigo lo que se malgastó fue la herencia de su padre. Lo malo en el caso ese fue que él pidió la herencia antes de que su padre muera. Pero es un pobre hombre que malgasta todo, mucho dinero. En este caso está malgastando este mayordomo lo que no es suyo. Y eso lo convierte en un hombre malo. Un mal mayordomo que malgasta lo que no es suyo. Y por eso el amo está molesto y le avisa, lo llama para que rinda cuentas y le avisa que ya no lo va a tener en cuenta como su mayordomo. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? O sea, alguien lo ha denunciado. ¿Qué es esto que oigo? Y entonces dice, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Ya no podrás más ser mi mayordomo. Aparentemente, entre este diálogo y el momento en que este hombre viene a dar cuentas, pasa un tiempo. Se ve que él dijo, ok, fue a buscar los libros, no sé, los recibos, los papeles, todo. Y por lo visto, hasta que todavía no lo echaron. Y este hombre aprovecha ese momento entre que le avisan que lo van a despedir y lo despiden, aprovecha pensando un plan para cuando ya realmente esté despedido. Verso 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué hago? ¿Qué haré? Si mi amo me quita la mayordomía, ¿qué hago? Yo cavar no puedo.
No dice no sé, dice no puedo. Interesante. Todos sabemos cavar. Este no puede, no sabemos tampoco por qué no puede. Quizás no quería rebajarse a ese punto, porque también sabemos, por las costumbres de la época, que era el trabajo más indigno, el que nadie quería hacer, porque era muy duro. Sobre todo en esa zona del mundo donde no es que la tierra como acá, la pampa húmeda, ahí es todo piedra y tierra, toda una mezcla, y no es tan fácil cavar en un lugar así lleno de piedras, no es tan fácil. De manera que lo hacían los esclavos de menor rango, hacían eso. Este hombre es un administrador, imagínense ustedes. Conocemos administradores que andan acá con su auto, tienen su cuenta bancaria, toman sus cafecitos en el centro y se hacen ver y hacen sus relaciones públicas. Imagínense salir de ahí y agarrar una pala, ¿no? No, este hombre no, ni piensa. Y mendigar menos. Imagínense un hombre mendigando. El que viste hasta hace 6 meses andaba con el auto de un lado al otro, haciendo relaciones públicas y ahora tocando el timbre para que le demos algo. No, tampoco. Me da vergüenza, dice este hombre. Claro que sí. Ya sé qué haré, verso 4. Para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas, dice. Este hombre está pensando, hay un contexto cultural que va a determinar estas decisiones que toma este hombre. En este lugar del mundo, en esta época, los códigos sociales eran muy fuertes. Si alguien a mí me hacía un favor, yo estaba en deuda con esa persona. Así se manejaban y hasta el día de hoy en el Medio Oriente así se manejan. De manera que este hombre piensa, bueno, antes que me echen, porque todavía no me echaron, estoy organizando todo para a dar cuentas, voy a ver si puedo hacerle favores a las personas que le deben a mi amo para que me deban favores. Y entonces cuando yo ya no tenga dónde estar, me reciban en sus casas. Me den una mano sería el equivalente. Está pensando este hombre cómo hacer para que otros le deban a él algo, de manera que lo ayuden, para tener un trabajo más digno, probablemente para que lo contraten como administrador. Y entonces, verso 5, desarrolla ese plan, llamando a cada uno de los deudores de manera sucesiva, ¿no? Uno a la vez. Dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? No a él no le debían, él administra. ¿Cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Esto es todo rápido, se está resolviendo esto entre, no sé, días, hasta volver a verse con el amo y entregar todo y ya salir de la oficina, digamos. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y después le dice al otro que le debía trigo, ¿no? Verso 7. ¿Y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Bueno, acá en esta ciudad donde vivimos de pronto no es tan difícil entender esto. Acá los bancos prestan dinero a la gente que cosecha, que siembra, a que sea devuelto cuando cosechen. Compran la semilla, compran los agroquímicos, contratan las máquinas, todo, y a cuenta para cuando cosechen, tanto por ciento de la cosecha es del banco y se la devuelven y se acabó. Eso es lo que pasa acá. No es esto, no estamos hablando acá de una deuda de hace años, sino estos son agricultores, por lo que deben aceite y trigo, que tomaron deuda, hicieron su inversión y ahora, cuando por fin tengan la ganancia, parte de eso lo tienen que devolver. Para seguir teniendo el crédito abierto, para la siguiente temporada volver a hacer lo mismo y así. Es muy interesante cuando consultamos a los expertos en costumbres de aquella época, que nos dicen, por ejemplo, que 100 barriles de aceite eran aproximadamente 200 litros de aceite de oliva, lo cual representaba más o menos 150 árboles, olivos, ¿sí? Y valía esa cantidad de aceite, valía unos 1000 denarios. 1000 denarios, acuérdense que un denario era el sueldo de una persona en un día. Es decir, que 1000 denarios, si pensamos nosotros más o menos, estamos hablando de 3 años de sueldo de una persona. Eso es el dinero que acá representa. Y este le dice, agarrá tu cuenta pronto, tachá y poné 500. Es decir, le perdona el sueldo de 500 días. 500 días es 1 año y medio de sueldo de trabajo. No es poco dinero. No es poco dinero. Después viene el del trigo. Dice que le debía 100 medidas de trigo.
100 medidas de trigo equivalían a 2.500 denarios. Y este le dice, tachá y pone 80, o sea que le perdona 20 medidas de trigo, que es equivalente aproximadamente también a 500 denarios. Es decir, le perdonó 500 denarios al primero y le perdonó más o menos 500 denarios al segundo. Entre los dos, perdonó 1.000 denarios, que son 3 años de trabajo. Pensemos por un momento, este hombre está pensando y dice, bueno, yo acá tengo como, probablemente estas personas me deben entre los dos 1 año y medio de trabajo cada uno, más o menos tengo como para ir acomodándome. Cuando salga de acá, ellos van a sentir ese peso de darme una mano durante por lo menos 3 años. Ahí estoy más o menos asegurado aproximadamente. La gran discusión entre los estudiosos es si esto fue robarle a su amo. ¿Qué fue? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿De dónde, con qué autoridad rebaja la mitad y el 80% o el 20% lo rebaja? ¿Cómo es que hace esto? Bueno, algunos dicen que él como administrador tenía esa autoridad y está bien lo que está haciendo. Él hace lo que quiere. Él, de alguna manera, él probablemente puso el precio administrando en nombre de su amo y ahora se lo rebaja. Está bien. De pronto eso beneficiaba incluso a su amo, porque hacer este tipo de cosas, o sea, estaba contemplado, como quizás está contemplado, yo no sé, no conozco el tema actualmente, pero esto es casi como una renegociación de la deuda con quita. Eso es lo que se habla hoy en día, ¿no? Y así se hacía, se renegociaba una deuda y se hacía una quita. ¿Por qué se hacía una quita? Bueno, a veces por si había langosta, había granizo, o había sequía, y la persona que le había prestado sabe que el agricultor no ganó tanto. Entonces, ¿para qué ahorcarlo si después en la siguiente cosecha me va a tener que volver a pedir prestado y es un cliente que yo lo quiero para toda la vida? Entonces digo, bueno, está bien, no te preocupes, compartimos el riesgo, pagame menos, no hay problema. Sos mi cliente, quiero conservarte, etc. Acá el problema es que no pasa nada. No hay granizo, no hay langosta, no hay nada, solo surge por la iniciativa del mayordomo. Eso puede beneficiar al amo, porque en ese contexto también quedaba como un acto de generosidad tremendo de parte del amo, y no solo del administrador, sino del amo. Y eso, por supuesto, producía buena voluntad, gratitud en la persona que recibía semejante beneficio. Otros dicen, probablemente, que lo que hizo este mayordomo fue quitarles el interés excesivo. De nuevo, basado en el Éxodo 22, que hemos mencionado hoy, versículo 25, que prohíbe entre los mismos israelitas cobrar excesiva usura, intereses muy altos. Probablemente solo bajó los intereses y de esa manera también benefició a su amo, porque hizo que su amo cumpliera con la ley. Son todas vueltas que buscan los intérpretes para arreglar esto que parece extraño en la boca de Jesús, que esté poniendo como ejemplo un hombre que es un ladrón. ¿Cómo va a usar un ladrón para darnos una lección espiritual Jesús? Esa es digamos, lo que les preocupa a muchos intérpretes y le buscan la vuelta. Y otros dicen, tercera posibilidad, que el administrador sacó su propia comisión, porque de algo él ganaba, probablemente, aparte de ser empleado, ganaría una comisión. Y otros dicen, bueno, entre los intereses y la comisión, de ahí más o menos se arma ese número. Sea como sea, el punto acá de la parábola es que este hombre está pensando en cómo preparar su futuro. Está tratando de ser previsor, con sabiduría, con astucia. Sea también como sea, si el administrador había arreglado un precio con el deudor y ahora lo cambiaba, el que debía, él con su puño y letra en el documento ponía el detalle del cambio. Todo quedaba certificado. De manera que esto no iba a quedar oculto al dueño de ese dinero. Y es lo que nos dice en el verso siguiente. Porque en el verso siguiente, enseguida nos damos cuenta que el amo se da cuenta de todo lo que está pasando. Y alabó el amo al mayordomo, dice acá, al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. O sea que inmediatamente el amo se entera. Esto no quedó oculto. Se entera de que el mayordomo, antes de que lo despida, le rebajó la deuda a todos los deudores. Y dice que el dueño no dijo, ladrón, malvado, ¿cómo me robás tanto? ¿Estás loco? ¿Cómo me haces esto? Le dice, te felicito, che.
sos un mal administrador, por eso te estoy echando, sos malo, porque sos mal administrador. Pero en esto te doy la mano derecha, sos un fenómeno. Qué astuto que estuviste. Eso es lo que está diciendo acá Jesús. Alabó el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente. Astutamente es la idea. Y acá viene la lección espiritual. Bueno, es interesante esto, porque es probable entonces que tan malo lo que hizo no sea, porque si fuera que le robó, no lo va a alabar. Quizás, de nuevo, si el amo lo metía preso al mayordomo, quizás su reputación iba a ser dañada en todos lados. Porque en el momento que el mayordomo perdonó estas deudas, todos los deudores seguramente agradecieron al mayordomo y también pensaron en el amo, en la bondad, la generosidad del amo. Si ahora se enteraban que este hombre iba preso por haber hecho eso, iban a pensar que el amo era un avaro, un malvado. Como sea, fue muy sagaz este administrador, quizás jugó con esa posibilidad de dejar bien a su patrón y evitar que su patrón lo lleve preso, no sabemos. El punto que hace Jesús es en esta última línea: alabó el amo al mayordomo malo. ¿Por qué? Por haber actuado sagazmente, por haber sido previsor, inteligente. Y entonces ahí viene la lección espiritual. Noten lo que dice Jesús, 16:8, la segunda parte. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esta es la lección espiritual de esta parábola. Lo que está diciendo Jesús, los hijos de este siglo son los pecadores, las personas de este mundo, de este tiempo es la idea. Las personas del mundo son más sagaces que los hijos de Dios. Los hijos de luz son los hijos de Dios. Las personas mundanas que viven pensando en el dinero, piensan en el futuro y invierten y toman decisiones para asegurarse su futuro. Y los hijos de Dios, está diciendo Jesús, no lo hacen, no piensan en el futuro. ¿Cómo que no pensamos en el futuro? ¿En qué sentido? Bueno, ahora vienen las aplicaciones, pero lo que está diciendo Jesús es que nosotros, que supuestamente tenemos vida eterna, no pensamos demasiado en esa vida eterna, en el futuro, nuestro futuro. Las personas no creyentes piensan que el día que se mueran, ahí quedó todo, se acabó todo. Entonces el futuro para ellos es, no sé, el año que viene, el mes que viene, o cuando sean viejitos, cuando, no sé, tengan que vivir de la jubilación o no tengan salud, y van pensando y tomando decisiones en cuanto a eso. Jesús acá denuncia que nosotros, los hijos de Dios, no solemos pensar en qué va a pasar cuando estemos en el cielo. No nos importa demasiado, por lo visto. No pensamos. Para los hijos de Dios, que somos nosotros, ser astutos, y ahora lo vamos a desarrollar porque lo desarrolla Jesús, significaría ser más generosos. Ser más generosos. Usted y yo, que conocemos al Señor, un día nos vamos a morir, y por la gracia de Dios pensamos que vamos a ir al cielo, pero nos vamos a ir desnudos de esta tierra, tanto como uno que no conoce a Dios, igual. De manera que no nos vamos a llevar nada de acá, nada, completamente nada. Pero la Biblia nos enseña que nosotros en este mundo, en esta vida, con las cosas que Dios nos dio, podemos hacer un tesoro en el cielo. Y si no lo hacemos, es que somos tontos, no somos sagaces, no somos inteligentes en la manera que estamos viviendo. Porque no nos vamos a llevar nada. Imposible. Pero a diferencia de los hijos del mundo, los hijos de este siglo, de los incrédulos, que no saben qué pasa después de la muerte, nosotros sí sabemos. Pero vivimos como si no supiéramos nada. Porque no estamos atesorando nada para la vida eterna, para la siguiente vida. Eso es lo que está diciendo acá Jesús y lo que está enseñando. Hermoso, tremendo y necesario para nosotros escuchar. Es similar a lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:58, cuando les dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esa es la conclusión después que habla de la resurrección, porque vamos a resucitar, porque vamos a vivir con otro cuerpo, en otra vida, en otro lugar.
Todo lo que hacemos ahora para el Señor no es en vano. Todo está siendo de alguna manera tenido en cuenta, todo está siendo observado. De todo eso un día vamos a dar cuenta y se nos van a dar recompensas. No es en vano lo que hacemos. Eso dice Pablo. Y de alguna manera eso es lo que está diciendo Jesús. Que nos falta ser más sagaces. No que robemos. No está jamás de los jamases implica esta parábola que debíamos pensar en hacer cosas raras. No. El punto acá es que este hombre pensó en su futuro y nosotros deberíamos pensar en nuestro futuro. Eso es todo. Los detalles no lo sabemos. De dónde sacó ese descuento no lo sabemos. El punto que Jesús rescata, y así son las parábolas, es que debemos ser más inteligentes en cómo usamos nuestro dinero aquí y ahora. Porque sí va a afectar cómo vivamos después en el cielo. Y entonces da 3 aplicaciones Jesús. Y vamos a considerarlas. En primer lugar, la primera aplicación, versículo 9, 16:9. Debemos ser generosos. Debemos ser generosos. 16:9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Primera aplicación es que nosotros deberíamos usar el dinero. Acá le llama las riquezas injustas. ¿Por qué le llama las riquezas injustas? Bueno, son las riquezas temporales. Las que se ganan en este mundo, lamentablemente por causa de nuestro corazón y de ese amor desenfrenado por el dinero, en general está asociado con el dinero todo tipo de corrupción. La avaricia, etcétera, 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 la competencia, la envidia, los celos, etcétera. De ninguna manera, de nuevo, Jesús está acá sugiriendo que ganemos injustamente nuestro dinero. La comparación o el contraste es entre riquezas materiales y riquezas espirituales. Para hacer ese contraste, le llama riquezas injustas a las riquezas materiales que producen tanta injusticia. Sobornos, explotación, etcétera, etcétera. No que nosotros las ganemos así, pero es ese tipo de riquezas materiales, mundanas, podríamos decir. Por eso dice acá lo que está diciendo en la primera aplicación, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas mundanas, materiales, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. La forma acá de ganar amigos, como dice Jesús, es siendo generoso, como este hombre fue generoso, con lo que no era de él, pero, y acá lo va a decir también, no son nuestras las riquezas que tenemos, son de Dios. Dios nos ha dado para administrar, no nos pertenecen. Y así como este hombre pensó, dice, ya sé lo que voy a hacer, para que cuando ya no tenga trabajo me reciban en sus casas, dice él. Y acá el Señor hace un paralelo con eso, dice, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas, noten. En la otra vida. La manera de usar, en primer lugar, sabiamente el dinero en esta tierra es siendo muy generoso con ese dinero, tratando de ganar amigos con el dinero que Dios nos ha dado, administrándolo. Bueno, este ganar amigos, enseguida pensamos en el evangelismo, en ganar almas, en compartir el evangelio de Cristo. Enseguida es lo que uno piensa. Y sí, ¿por qué no pensar en eso? Claro que sí. Ese es nuestro deseo, que más personas conozcan a Cristo. Y queremos que nuestro dinero sirva para algo que valga realmente la pena. ¿Y qué más vale la pena que otras personas conozcan al Señor? Y acá se habla de la vida eterna. Y acá dice, para que os reciban. Ese os, por supuesto, tiene un correlato con ellos, algunos. Algunos creen que ese os reciban se refiere a estos amigos que vos ganaste con tus riquezas injustas, materiales. Como que cuando vos vayas al cielo o yo vaya al cielo, el día que me muera voy al cielo, me están recibiendo en el cielo todas las personas que llegaron a conocer a Cristo de alguna u otra manera con la forma que yo usé mi dinero. Así piensan algunos. Así piensa MacArthur, por ejemplo. Es posible, pero en la Biblia no dice que ninguna persona, nadie está preparándonos una recepción en el cielo, salvo Dios. El Señor ha preparado una morada para nosotros. El Señor nos va a recibir y el Señor es el que nos va a recompensar. De manera que muchos estudiosos creen que este os, este plural, es una referencia, se llama circunlocución, así es una expresión rara que usaban los judíos, y él está en un contexto judío, Jesús,
para no hablar directamente el nombre de Dios, y le da una forma enigmática a este dicho. Lo que está hablando es de Dios, que Dios nos reciba en las moradas eternas, con su recompensa. Porque sí, en otras partes de la Biblia se nos habla de que Dios nos recibe en el cielo y nos está esperando con recompensas según lo que cada uno de nosotros haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mejor traducido, sea bueno o sea inútil. Y en ese contexto, la manera en que yo uso las posesiones materiales, y vos también, sí va a afectar las recompensas que el Señor nos dé o no nos dé cuando lleguemos al cielo. Tremendo. Porque también pensando, yo no tengo la certeza cuando doy dinero que alguien se va a convertir con ese dinero. Y de pronto doy un montón, soy muy generoso, pero a lo mejor no se convierte nadie con eso. ¿Y cómo me puede Dios prometer que si yo doy dinero para el reino de Dios, muchas personas se van a convertir y ellos me van a recibir? No sé. En cambio, si yo se lo doy a Dios, Dios sabrá cómo se usará el dinero y qué fruto dará. Está muy bien pensar que Dios allí me va a recibir. De pronto lo que ha hecho Jesús así, de esta manera tan enigmática, es para que haya un paralelo entre estos hombres, este hombre mayordomo que se aseguró que lo reciban en las otras casas, y Dios dice, así nos recibirán a nosotros en el cielo, refiriéndose a Dios. ¿Y por qué dice cuando éstas falten? La Biblia habla de que las riquezas, así como las ganamos, se nos van. Nada es seguro, son inestables las riquezas. Acuérdense, en Proverbios 23, del 4 al 5, dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Dice Proverbios, diciendo, no te afanes tanto por la plata, porque así como hoy tenés, de pronto mañana te quedaste sin nada. ¿Qué sé yo? Se te robaron el corralito, el corralón, el corralote, lo que sea, no sé. Y listo, no tenés nada. Se te incendió, no sé, pagaste todo en una boleta de un hospital, vaya a saber, y se te fue todo. Sin embargo, acá parece que está refiriéndose al día de la muerte. Porque dice, para que cuando éstas falten os reciban allá en el cielo. Y eso también la Biblia es muy clara. Vos podés, y yo puedo amontonar todo el dinero que pueda, pero el día que me muera, se me acabó todo. No me llevo nada, no me queda nada. Ese es el día que me falta, todo me falta. Ya no puedo usufructuar nada de lo que haya ganado en la otra vida. Nada. Eso es lo que habla Jesús mismo en capítulo 12 de Lucas, verso 21. Necio, a ese hombre que derribó los graneros, edificó más grandes y amontonó, y se dijo a sí mismo, alma, descansa. Como diciendo, ya está, la hiciste, ya está, tengo dinero para vivir tranquilo el resto de mi vida. Y Jesús le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Eso es lo que parece decir este pasaje. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, tocá corazones de personas por medio de tu generosidad, con las cosas que Dios te ha dado. No solo darle dinero, no sé, prestale, déjalo usar esto, usar lo otro. Llévalo de acá, llévalo para allá, Dios te bendijo con un vehículo, bueno, hey, yo te llevo, vamos, yo tengo, no te preocupes, después me das. Lo que sea que vos tengas, que lo puedas compartir con otro. Y estableces una relación, y por medio de esa relación tratás de tocar su corazón. Bueno, para que cuando os falten las riquezas, os reciban en las moradas eternas. Dios y sus ángeles te reciban allá. Ahora tienen frío, ¿eh? El dinero puede acabarse, se puede ir volando, pero se va a acabar. No es solo que puede, se nos va a acabar el dinero. A vos y a mí, sí o sí, se nos va a acabar el dinero el día que te mueras. Y ya sabelo, te vas a quedar sin un peso. Me voy a quedar sin un peso. Por eso Jesús está diciendo este ejemplo. Prepárate para cuando te quedes sin un peso y te vayas a la otra vida, que tengas algo
en la otra vida. Porque lo que es tu dinero en esta vida afecta el grado de recompensa que Dios te vaya a dar o no dar cuando estés en la otra vida. En segundo lugar, en primer lugar, entonces debemos ser generosos. Primera aplicación. Segunda, versos 10 y 12 al 12, capítulo 16, versos 10 al 12. Debemos ser fieles con el dinero, fieles administradores, digamos así. Debemos ser fieles administradores con el dinero. No solo debemos ser generosos, debemos ser fieles administradores. Noten, el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, dice, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto es una segunda aplicación. Y acá habla ahora de ser administrador, de ser sabio, ser fiel administrador. Lo que se nos confía, usarlo con sabiduría, con fidelidad, dice acá. El que es fiel, usa la palabra fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Lo que está acá hablando Jesús siempre de las riquezas materiales, como en realidad en comparación con las cosas eternas, no es nada, es poco. Es como si Dios estuviera probándonos en esta vida, a ver qué hacemos con lo que Él nos da. Es lo poco que nos da. Hay que ser fiel en eso poco, en lo más va a ser fiel. Y después ahora va a empezar a hablar de lo que es más. Y se va a referir a cosas espirituales que son mucho más valiosas para Dios que las cosas materiales. Es un tema de carácter. Uno es lo que es. Tenga poco o tenga mucho. Se te dé poco o se te dé mucho. El que con poco es fiel, esa persona con más va a ser fiel. El que con poco es infiel, es injusto, es perezoso, es mal administrador, no le des más, porque ya te demostró cuál es su carácter. Ese es el punto. Así lo hace todo el tiempo la Biblia. La administración, la fidelidad, relacionado con el carácter de una persona. Verso 11, pues, y desarrolla, pues, eso es para expandir la idea. Si en las riquezas injustas, de nuevo, no las riquezas habidas por engaño, sino riquezas materiales, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero, lo espiritual? Si Dios te confió, me confió algo para administrar, que no es nada en comparación con lo que se nos viene, y no fui fiel con eso, ¿cómo se me va a confiar algo más para la otra vida? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, de nuevo el dinero que no es nuestro, es de Dios, si en lo ajeno no fuisteis fieles, como administradores que somos, ¿quién os dará lo que es vuestro? No te van a dar. Y de nuevo, eso es todo es un tema teológico llamado las recompensas. Parte de las recompensas que habla la Biblia se nos va a dar a nosotros áreas de responsabilidad en la otra vida. Se nos va a dar lugares para administrar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién te va a dar algo para administrar en la otra vida si en esta vida que no valía nada en comparación no fuiste fiel? No te lo van a dar, no me lo van a dar. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esta frase es tremenda. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esta frase nos indica a todos nosotros los creyentes que ser un buen administrador es cosa seria. Es cosa seria, es muy importante en cómo administramos lo que hoy se nos ha confiado. Eso podríamos conectar con la parábola de los talentos. Todo lo que, no solo cosas materiales, todo lo que vos se te ha dado en general, no solo dinero, de nuevo, una educación, un lugar donde vivir, etcétera, etcétera. Todo lo que tenés. ¿Cómo lo estás usando para las cosas de Dios? O todo para mí, para mí, para mí. Bueno, si todo para mí, para mí, para mí, probablemente Dios no me confíe algo más valioso todavía que esto. Cuando se prepare, digamos, hablemos así, la repartija, digamos así, de la vida eterna, de cómo cada uno, en qué lugares va a estar cada uno. De nuevo, parábola de los talentos, la parábola de las minas. En la parábola de los talentos se habla, el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, le dice él. En la parábola de las minas, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ten autoridad sobre 10 ciudades, dice. ¿Qué es eso? De nuevo, cosas para el futuro. Dios sabrá. Nosotros, su iglesia, vamos a gobernar junto con Cristo en el reino milenial. Se nos van a dar responsabilidades y eso va a ser nuestro, en un sentido, dice acá, como para hacer de nuevo un contraste. Y finalmente, versículo 13,
No solo debemos ser generosos con el dinero, 16:9, debemos ser fieles administradores con el dinero, versículos 10 al 12. También versículo 13 dice, debemos servir a Dios, no al dinero. Y termina el verso 13 diciendo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En la versión de Mateo 6 que leímos es, nadie puede servir a dos señores. Y dice después lo mismo. Acá dice ningún siervo, y es más claro acá, ningún siervo. Ningún esclavo puede tener dos amos. La palabra siervo acá es dulos, esclavo. Y la palabra servir es douleo, que es servir como esclavo. Ninguna persona puede tener dos amos. Es imposible. O servís a uno y entonces menospreciás al otro, o viceversa. Lo que está diciendo Jesús es que el dinero no puede ser nuestra máxima prioridad. Si mi máxima prioridad es el dinero, no va a ser Dios. Y viceversa. Una cosa excluye a la otra. No puedo ser fiel a la misma vez a dos señores. Lo que yo amo tiene prioridad sobre lo que yo menosprecio u odio, obviamente. Eso es el punto. Va a llegar el momento que cualquiera de nosotros va a tener la oportunidad de mostrar realmente dónde está el corazón de uno. Va a haber momentos que por amar a Dios yo voy a perder dinero. Y lo mismo te va a pasar a vos. O va a haber momentos que por amar el dinero no voy a poder servir a Dios. Eso es lo que está diciendo acá. En algún momento el dinero, el amor tuyo por el dinero se va a interponer con tu supuesto amor a Dios. Y lo mismo conmigo. Y viceversa. En algún momento me va a costar amar a Dios. Algo me va a costar materialmente. Quizás ganar menos de lo que debería, etc. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero de nuevo, todo esto está dicho a la luz de la eternidad. Por supuesto, lo que el Señor nos está animando a sus discípulos es amar a Dios. Porque eso tiene consecuencias eternas. Amar al dinero, ¿de qué consecuencia tiene? Ninguna. Pues todo se pierde. No tiene sentido. Bueno, termino leyendo algo que a mí me impactó. Un librito chiquitito. Lo iba a traer y al final no lo traje. Es así de grande el librito y así de finito, que me ha hecho un impacto tremendo y sé que lo ha hecho en muchas partes del mundo. Se llama el librito El principio del tesoro. Está en español, El principio del tesoro, escrito por un hombre llamado Randy Alcorn. El principio del tesoro. El hombre dice algo que para mí esa frase sola te vuela la cabeza. Porque él dice, el Señor nos manda a haceos tesoros en el cielo. Mateo 6:20, haceos para vosotros, haceos tesoros en el cielo. Y entonces este hombre piensa y dice, pero un momento, ¿cómo haceos tesoros en el cielo? ¿Cómo hago un tesoro en el cielo y cómo me lo llevo al cielo? Si el día que yo me muero, dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me voy a ir. O sea, yo no me puedo llevar nada al cielo. No puedo hacerme un tesoro y decir, bueno, el día que me muero, como hacían los egipcios, metan todos mis libros arriba adentro del ataúd o lo que sea que fuera tu tesoro. No, ahí se quedó todo. Entonces Randy Alcorn, este es el principio del tesoro. Él dice, tú no te puedes llevar el tesoro contigo, pero lo puedes mandar por adelantado. Ese es el principio del tesoro. Tremendo, pensá, no te lo podés llevar con vos. La única manera de hacerte un tesoro en el cielo es ir mandándolo por adelantado. ¿Y cómo haces eso? Siendo generoso. Siendo generoso. Que con otros, por supuesto, con otras personas, pero pensando en Dios, por amor a Dios, para Dios. Tremendo. Precioso, pensá. Siendo generoso, yo voy mandando por adelantado ese tesoro en el cielo. Es lo que está hablando ahí Jesús. Usando esas riquezas injustas para tocar corazones, almas que son eternas. Y entonces en ese librito, porque eso, la verdad eso ocuparía una página y suficiente, pero él publicó un librito y después dice, bueno, hay 6 llaves que abren este tesoro, imaginando como si fuera un baúl, imagínense un tesoro de un pirata, dice hay 6 llaves que abren este tesoro. Y déjenme enumerarlas porque es muy breve, es todo breve. Primera llave dice, Dios es dueño de todo. Yo soy solamente el administrador de su dinero. Eso es bueno pensarlo. Es muy importante para entender esto. Para yo ser de verdad generoso, tengo que siempre pensar.
recordarme, Dios es el dueño de todo, no es mío, no es mío, no es mío. Yo lo uso a los ojos de Dios, lo distribuyo, digamos así, porque Dios me lo dio para eso, para tocar corazones. Somos los administradores de los fondos que Dios nos ha confiado, no nos ha dado, nos ha confiado. En segundo lugar, mi corazón siempre irá donde yo ponga el dinero de Dios. Ahí va a ir mi corazón. Mira qué pasa, dice él, cuando reacomodas el dinero de las cosas temporales a las cosas eternas. Una vez que empecemos a usar el dinero, aparte de atender nuestras necesidades, nuestra familia, etc., si no seríamos peor que un incrédulo, pagar en el almacén, pagar las cuotas, lo que sea, tenés que pagar. Hay momentos de la vida que hay que comprar una casa, no tengas culpa, a lo mejor tenés que comprarte un auto, hacer alguna inversión, está bien, es la vida, así es la vida. Pero no puede consistir la vida de una persona en acumular y acumular. Entonces todo ese dinero, aparte de atender tus asuntos, aparte de pagar los impuestos, aparte de atender a los pobres, todo lo que hemos mencionado, todo lo que vos des para Dios, allí va a ir tu corazón. Todo lo que des pensando en la eternidad, ahí va tu corazón. Y eso va a cambiar tu vida y la mía. En tercer lugar, el cielo es mi hogar. El cielo es mi hogar. El mundo venidero es mi hogar, no el presente. El cielo es mi hogar. El cielo es tu hogar si sos creyente. Somos ciudadanos del cielo, dice en Filipenses. En Hebreos capítulo 11, verso 16, dice que los fieles estos anhelaron una patria mejor. El cielo, el cielo, el cielo. Allí es donde está nuestro hogar. Y ahí debemos poner nuestro corazón. En cuarta llave que abre el principio del tesoro, digamos. Yo debería vivir, dice así, raro, pero interesante. Yo debería vivir hoy no por el punto, sino por la raya, dice él. Y una forma visual, como hablando una persona que solo piensa en el presente un punto y el que piensa en la eternidad. Un punto que se extiende hacia una raya. Todo lo que hago hoy, no solo pensando en hoy, sino que hoy que tenga un impacto que perdure en el futuro. Desde el punto, nuestra vida presente en la tierra, se extiende una línea que irá por siempre, la cual es la eternidad en el cielo. Y en quinto, son 6. En quinto, dar, dice Randy Alcorn, dar es el único antídoto contra el materialismo. Dar es el único antídoto contra el materialismo. Dar es rendirse con gozo a una gran persona, a una agenda más grande, que me destrona a mí y lo exalta a Él. Cuando lo hacemos por esa motivación, para servir a Dios. Dar es el único antídoto para el materialismo que lucha en nuestro corazón, por tener el control, por ser el amo en lugar de Dios. Y finalmente, Dios me prospera. Creyentes, esto es para creyentes. Dios me prospera no para elevar mi calidad de vida, sino para elevar mi calidad de dar. Dios nos da más dinero de lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que podamos dar generosamente. Me encanta pensar en esto y pienso yo, por eso lo leí y relacionado con esto, el Señor nos está invitando, no Randy Alcorn, el Señor nos está invitando a vivir de una manera más radical, a ser más astutos, más inteligentes, más sabios, dándonos cuenta que se pasa volando esta vida y lo que hacemos aquí tiene mucho impacto en lo que va a ser después. Y eso está relacionado con la generosidad. Tremendo concepto. Que yo sirvo a Dios dando. Tremendo. Y eso nos toca a todos. Hermoso. Y cada uno sabrá, orará, pensará, porque todo es nada por manipulación, nada por presión, todo es delante de Dios. Cada uno pensará, escuchando, leyendo un pasaje así, meditando, de qué manera uno puede ser más extravagante en la manera de dar, más sabio también, ¿por qué no? Porque hay gente que no deberíamos darle, le estamos perjudicando, ya lo hemos hablado. Busquen cómo ayudar a los pobres, el sermón que ya está. No es cuestión de dar al que corte una calle, bueno, tomá, déjame pasar, tomá, andá. No. La Biblia enseña, hay mucho. Dar para tocar corazones. Y eso como iglesia es precioso, hermanos. Qué hermoso que como iglesia podamos, por eso estoy predicando eso hoy, ahora vamos a pasar una ofrenda especial. Yo pienso que hermoso, cuando vemos en el libro de Hechos la iglesia, primera iglesia, cómo ellos se amaban unos a otros, dándose cosas materiales, y eso impactó a la sociedad. Nos cuenta Tertuliano, que fue
el llamado padre de la Iglesia del siglo II, que en el contexto de la persecución cristiana y viendo a los cristianos, los incrédulos decían, mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. Los incrédulos paganos no podían creer lo que estaban viendo. Mirad cómo se aman esta gente, están locos. Se quieren, se atienden, uno atiende al otro, son generosos el uno al otro, se edifican el uno al otro. No se puede creer, nunca se vio algo así. Y eso impactó el mundo, impactó y todo el mundo quería conocer a Cristo, saber qué te había pasado. ¿Cómo? ¿Estás loco vos? ¿Qué haces vos con el dinero? Yo amo a Dios y Dios me da para que yo lo use así. Y eso impacta. Y nosotros como iglesia, no solo cada uno individual, sino que como iglesia, amándonos unos a otros de esa manera con cosas materiales, también a eso nos prepara el camino para hablar de Cristo a las personas. Los familiares de algunos de ustedes se impactarían de decir, wow, mira vos. En nuestras familias, y no es la mía, ¿no? Gracias a Dios. Pero hay familias donde si se pudieran se sacarían los ojos entre los familiares. Y ustedes saben. Qué hermoso, personas extrañas, porque somos extraños unos de otros. Lo que nos une es el mismo Espíritu de Dios, que nos amemos con las cosas materiales. Bueno, eso puede ganar amigos para la eternidad. ¿Sí? No vamos a explicar de nuevo, por favor, traigan a los... Vamos a orar y ya vienen los niños con los maestros, así levantamos la ofrenda. No vamos a explicar de nuevo todo este asunto de la ofrenda, ya está explicado, ya repartimos el documento que se escribió para esto. Así no les tiramos más. Vamos a orar, ¿sí? Te damos gracias, Señor, por este pasaje precioso. Te damos gracias por la esperanza de la vida eterna. Te damos gracias por la forma en que tú has dispuesto todas las cosas, de manera que nosotros aquí en esta vida, rodeada de injusticias, en un mundo caído donde reina el egoísmo, el orgullo, pasiones desordenadas, tú nos has rescatado siendo nosotros que también vivíamos de esa forma, para nosotros, sin pensar en nadie. Y tú nos has cambiado, nos has dado un nuevo corazón. Y qué precioso, Dios, que tengamos la oportunidad con las posesiones materiales que tú nos prestas, que las podamos usar para impactar de manera eterna personas que hoy están ciegas y perdidas, Dios. Te pedimos que nos ayudes a pensar cada uno en particular cómo se aplica esta enseñanza tuya de manera de ser más astutos, preparando un tesoro en el cielo, pensando aún en las recompensas de manera apropiada, porque tú nos hablas de eso, Señor. No hay nada de malo en eso, al contrario. Hay mucho de bueno, porque tú lo has dicho. Que nos ayudes a ser más astutos, Dios, a desprendernos de lo material por amor a ti, para edificar tu reino, y seguramente tú en tu bondad nos darás más aún, porque somos fieles en lo poco, se nos confiará más y más, para que seamos aún mejores administradores y pasemos por esta vida no de manera inadvertida, sino dejando una marca, una huella, que hable de ti, no de nosotros, que señale a ti, que señale a Cristo, a la cruz, a la salvación, y que eso se pueda hacer con riquezas materiales que vuelan, que son nada, que hoy están y mañana desaparecen. Eso es algo precioso, Dios. Que tú nos des visión, ayúdanos, por favor, Dios, y si alguno de los que estamos aquí pueda identificar también que quizás está adorando a las riquezas en lugar de a ti, te está sirviendo al dinero en lugar de servirte a ti, que también tú le concedas arrepentirse, Dios, por favor, para que de nuevo tú vuelvas a hacer maravillas en su vida, en su alma y a través de ella, Señor. Damos gracias por todo, agradecemos ahora por la ofrenda que vamos a levantar y pedimos que la bendigas y que también el día que la usemos, cuando sea el momento necesario, sea justamente de una forma que te engrandezca a ti, que dé gloria a ti, que gane amigos para el reino de Dios, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.